Capítulo 5. La habilidad de controlar la ira. Es la hora del recreo y la clase de primer grado de la señora Granger está jugando. Catherine y su amiga juegan a lanzarse la pelota. «Quiero la pelota», dijo John, acercándose a las niñas. «No», respondió Catherine, «estamos jugando». Minutos más tarde John regresa, atrapa la pelota y le da a Catherine un fuerte empujón lanzándola al piso. Ella empieza a llorar. La señora Granger ve que John lanza a Catherine al piso y corre hacia ellos. «John», dice mirándolo a los ojos, «usamos nuestras manos para aplaudir». Suena la campana para volver a las clases y la señora Granger acompaña a Catherine para regresar al aula. Puede que John haya aprendido que las manos son para aplaudir, pero lo que realmente necesita aprender es a controlar su enojo. La señora Granger no obligó a John a asumir la responsabilidad por haber empujado a su compañera, sino que dio una instrucción muy vaga del uso alternativo de las manos, como aplaudir. ¿Qué más podría haber dicho la señora Granger? Habría sido mejor decir: «John, estuvo mal que empujaras e hicieras a caer a Catherine. No debes tratar así a las personas en el parque. Como consecuencia, no saldrás mañana durante el recreo». También podría haber hecho algunas preguntas para ayudar a John a entender lo sucedido. «John, ¿qué te enojó tanto? ¿Cómo crees que Catherine se sintió cuando la empujaste? ¿Qué podrías cambiar la próxima vez?» No hay necesidad de enseñar a los niños cómo sentir enojo, porque es algo que sucede naturalmente. Nuestra tarea consiste en enseñarles a manejar su enojo. Cuando tu hijo se enoja, no trates de distraerlo ofreciéndole videojuegos o su galleta favorita. Las distracciones, las demoras o los desvíos no ayudarán a tu hijo a procesar las emociones de manera saludable. Cada vez que hablo, Gary Chapman, con padres en diferentes lugares del país, la mayoría desea saber cómo ayudar a sus hijos en esta importante área del desarrollo. En consejería y en talleres de crianza he compartido los siguientes principios con muchos padres. Aunque son fáciles de entender, no necesariamente lo es ponerlos en práctica. Mira cómo lo hago. Debido a la naturaleza de la relación padre-hijo, los padres son las personas más influyentes sobre la forma en cómo los hijos manejan la ira. Esto debe animarlos porque nos da la oportunidad de impartir a nuestros hijos habilidades para hacerlo positivamente. Por otro lado, puede resultar aterrador si somos propensos a estallar o a castigar con silencio. Por fortuna, los adultos pueden aprender a cambiar patrones destructivos y a establecer hábitos nuevos y saludables para controlar la ira. Scott y Dee acudieron a mi oficina porque su hijo Matt, de 14 años, tenía un problema terrible con la ira y gritaba a sus padres constantemente. «No creo que debamos permitirle hablarnos así», dijo Dee. «Yo le grito a Matt y cuando él se va le grito a Scott. Le digo que no debería permitir que Matt nos hable de esa manera. Soy un desastre. Tal vez yo soy la que necesita ayuda». Dee se crió en un hogar italiano en el que todos se comunicaban gritando, pero cuando todo se acababa, seguían adelante. Por su parte, Scott había crecido con un padre que gritaba y se ponía furioso de vez en cuando. Cuando su padre gritaba, Scott se quedaba callado. La respuesta de Dee cuando estaba enojada era gritar. La respuesta de enojo de Scott era quedarse callado. Aprendieron ciertas respuestas de sus padres y ahora daban a su hijo un mal ejemplo del manejo de la ira. Con frecuencia los adultos no piensan conscientemente en su propia actitud cuando se enojan hasta que observan cómo sus hijos responden a ella. Muchas veces los hijos imitan lo que han aprendido de sus padres. Desde que Matt era un niño, cuando a Dee le desagradaba su comportamiento, ella expresaba su enojo con gritos. Ahora Matt expresa su ira de igual forma. A lo largo de varias sesiones trabajé con Dee y con Scott, ayudándoles a comunicar su enojo con el otro de una manera abierta, amorosa y sin juicios. Más adelante, Dee y Scott le dijeron a Matt que se habían dado cuenta de que su forma de expresar la ira no era positiva
y que buscarían ayuda en una consejería. Aunque a Matt parecía agradarle, no dijo mucho en ese momento. Sin embargo, ellos supieron que él empezaba a captar el mensaje una noche en la que Dee se ponía un poco tensa y Matt le sugirió: «Mamá, creo que necesitas usar la tarjeta y leérsela a papá». «Creo que tienes razón, Matt. Gracias», dijo Dee. 2 meses más tarde quedaron realmente sorprendidos una noche cuando Matt entró en la habitación con la tarjeta y leyó: «Estoy enojado en este momento, pero no se preocupen, no voy a atacarlos. Si necesito su ayuda, ¿es un buen momento para hablar?». Ambos se echaron a reír. Matt dijo: «No, en serio, estoy enojado y necesito hablar con ustedes al respecto». Prestaron toda su atención a Matt, que imitaba así la transformación que había visto en sus padres. Dee y Scott estaban aprendiendo a expresar su enojo de manera constructiva, al igual que su hijo. Si los padres aprendemos a manejar nuestra propia ira de forma saludable, tendremos la capacidad de guiar a nuestros hijos a procesar la suya. La ansiada búsqueda de la guía de los padres. Así como un hijo necesita que le enseñen a atar sus zapatos o montar en bicicleta, también necesita aprender cómo manejar la ira. Un niño solo tiene 2 formas de expresar su enojo: por medio de sus palabras y por medio de su comportamiento. Cada uno puede ser positivo o negativo. A través del comportamiento, un niño puede manifestar su enojo empujando, golpeando, lanzando objetos, tirando del cabello o golpeando su cabeza contra la pared. Obviamente estas son respuestas negativas frente al enojo. Por otro lado, salir de una habitación, contar hasta 100 en voz alta o salir a caminar son conductas maduras frente al enojo, que le permiten al niño calmarse y procesar su enojo de manera constructiva. A través de la manifestación verbal, un niño puede gritar, lanzar acusaciones, usar malas palabras o insultos como formas destructivas de expresar enojo. Sin embargo, el niño maduro puede reconocer que está enojado y solicitar que se escuchen todas sus inquietudes. Tu tarea como padre consiste en tomar a tu hijo en el punto donde se encuentra y ayudarle a avanzar hacia maneras constructivas de procesar la ira. Si tu hijo está gritando enojado, escucha con calma, formula preguntas y permite que exprese su enojo. Cuantas más preguntas formules y más escuches con atención, será más probable que baje el volumen de su voz. Concéntrate en la razón por la cual tu hijo está enojado, no en la forma como lo expresa. Si él piensa que ha sido ofendido, la ira no se aplacará hasta que sienta que has escuchado y comprendido su reclamo. Tal vez te preguntes: ¿debo dejar que mi hijo me grite? Es obvio que gritar no es una forma apropiada de manejar la ira. Sin embargo, en ese momento desearás escuchar las inquietudes del niño. Más adelante puedes hablar acerca de maneras constructivas de comunicarlas. Algunos esperamos que nuestros adolescentes sean más maduros que nosotros mismos. Recuerdo al adolescente que dijo en mi oficina: «Mi papá me grita para decirme que deje de gritarle». Cuando los padres dicen: «No te permito hablarme así, ahora cállate y ve a tu habitación», está agravando la ira de su hijo. Si los padres no escuchan los reclamos del hijo y se esfuerzan por entender por qué se siente de esa manera, la ira del niño se interioriza y más adelante se manifiesta en su comportamiento. Los psicólogos lo llaman comportamiento pasivo-agresivo. El niño es pasivo por fuera, pero por dentro la ira crece y tarde o temprano se manifiesta en comportamientos agresivos, tales como malas calificaciones, experimentar con drogas, actividad sexual, olvidar hacer las tareas o algún otro comportamiento que el niño sabe que enojará a sus padres. Si los padres comprendieran lo peligroso que es el comportamiento pasivo-agresivo, se esforzarían por escuchar a sus hijos cuando están enojados, por comprender el problema, entenderlos y tratar de encontrar una solución. Esto no significa que los padres deban siempre hacer lo que el hijo pide. Muchas veces la ira del hijo está distorsionada, es decir, se origina en una falta percibida más que real.
está provocada por una desilusión, un deseo incumplido, un esfuerzo frustrado o mal humor. Ninguno de estos constituye una ofensa. Puedes ayudar a tu hijo a formularse 2 preguntas para determinar la validez de su ira. ¿Qué ofensa se cometió? ¿Y estoy seguro de que conozco todos los hechos? Cuando tu hijo está enojado, puedes ofrecerle consejos de sentido común como contar hasta 10 o hasta 100 para niños mayores, hasta calmarse. Luego le puedes pedir que complete la frase estoy enojado porque Tomás, de 7 años, estaba enojado porque Kayla, su hermana menor, había garabateado sobre su tarea. Esa fue la falta cometida. Luego hay que investigar los hechos. ¿Lo hizo a propósito o fue un accidente? La expresión de su rostro, seguida de una confesión, revela que Kayla lo hizo a propósito. Kayla se disculpó con Tomás y se le prohibió usar sus rotuladores durante unos días. Cada experiencia de enojo da a los padres la oportunidad de guiar al hijo durante ese momento, de enfrentar los hechos y encontrar una solución. Cada vez que esto se logra, el niño se vuelve más maduro en la expresión verbal de su enojo. Por desdicha, el aumento de tiempo frente a la pantalla en las familias ha llevado a que muchas de estas oportunidades de enseñanza se pierdan porque se está demasiado ocupado o distraído para enfrentar los estallidos de ira. La guía de los padres es indispensable para ayudar a los hijos a manejar la ira de manera responsable. Enojo bueno versus enojo malo. Enojo bueno, verdadero. Definición: enojo por causa de una falta real, maltrato, injusticia o transgresión de una ley. Causa: transgresión de leyes o códigos morales. ¿Cómo reconocerlo? Hay una respuesta afirmativa para las preguntas. ¿Se ha cometido una falta? ¿Y tengo toda la información sobre los hechos? ¿Qué hacer? ¿Confrontar a la persona o pasar por alto la ofensa? Enojo malo, distorsionado. Definición: enojo por causa de algo que se percibe como una ofensa pero no se ha cometido falta alguna. Causa: personas que nos lastiman o fastidian, estrés, cansancio, expectativas poco realistas. ¿Cómo reconocerlo? Sentimientos de frustración o desilusión alimentan la ira. ¿Qué hacer? Controlar la ira y recopilar información que permita procesar el enojo. ¿Cómo abordar conversaciones acerca de la ira? A mis hijos, de Arlene, les encanta representar situaciones diversas. Entonces, ¿por qué no practicar el manejo de la ira por medio de una dramatización? Es más fácil enseñar principios a tus hijos acerca de la ira cuando no están enojados. En el furor del momento, ningún niño está especialmente dispuesto para escuchar un sermón. Le di a mis 2 hijas de 4 y 7 años las siguientes situaciones. Noel entra en la habitación y descubre a su hermana menor, Lucy, con el vestido favorito de Noel, con zapatos y diadema. Primera escena: Noel gritando: Lucy, no puedes ponerte mi ropa, quítate mi vestido, devuélveme mis zapatos y mi tiara. Noel le quita los zapatos a Lucy y toma la tiara. Segunda escena: Noel con voz tranquila: Lucy, te ves muy hermosa, pero hay algo que no me gusta. No me preguntaste si te prestaba mis cosas. Por favor, devuélvemelas o tendré que decírselo a mamá. Créeme que la primera escena fue mucho más real. Dramatizarlas no solo fue divertido, sino que también nos ayudó a iniciar una breve conversación acerca del enojo y de cómo expresarlo de manera responsable. Hay muchos métodos y ocasiones que los padres pueden aprovechar para enseñar a sus hijos a controlar la ira. Según la edad del niño, las siguientes son maneras eficaces en cómo se puede ayudar a un niño a comprender y a procesar adecuadamente la ira. Para los niños pequeños, leer y comentar historias bíblicas que hablan sobre la ira constituye un formato interesante de instrucción. Historias como la de Caín y Abel, José y sus 11 hermanos, Jonás enojado con Dios
y Jesús, enojado con los mercaderes del templo, ofrecen lecciones clave para comprender el enojo. Otro método excelente para enseñar a los hijos es la memorización de versículos bíblicos clave. Algunos pueden ser: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Proverbios 29:11. El que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Proverbios 14:29. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Efesios 4:26-27. Para niños mayores, leer y comentar este capítulo podría ser una actividad excelente para aprender acerca del manejo de la ira. Animar a tu hijo a escribir acerca del tema de la ira es otro método. Tu hijo puede entrevistar a padres y abuelos para sacar ideas acerca del origen de la ira y cómo procesarla de manera constructiva. Esto podría ser un proyecto revelador para un niño mayor o un adolescente. Las conversaciones abiertas que permiten a tu hijo hacer preguntas y comentarios pueden ser una plataforma no solo para abordar el tema de la ira, sino para hablar acerca de cómo la has manejado en el pasado y qué cambios positivos podrían implementarse. En estas conversaciones familiares, los padres pueden comunicar sus propias luchas personales con la ira. Esta vulnerabilidad crea una atmósfera propicia para que el niño exprese sus propias luchas o formule preguntas. Dichas conversaciones pueden iniciarse fácilmente contando alguna experiencia reciente que haya tenido. Por ejemplo, he leído un artículo acerca de la ira. Decía que muchos padres no son conscientes de cuántas veces pierden los estribos con sus hijos y les dicen cosas hirientes. Los padres nunca recuerdan lo que dijeron. Me preguntaba si yo he hecho lo mismo. Bueno, mamá, ya que lo mencionas, cuando tratas tu ira y no la de tu hijo como el centro de la conversación, puede ser más fácil para él mostrarse dispuesto y revelar su opinión acerca de cómo manejas tu ira. Dichas conversaciones pueden ser de gran utilidad para un hijo y para los padres. La necesidad de amor de tu hijo es el fundamento de las conversaciones significativas. Si tu hijo no siente que lo amas, no solo sentirá más enojo, sino que muy probablemente rechazará todos tus esfuerzos por enseñarle. Aprenderás más acerca de los 5 lenguajes del amor en el capítulo 10. Los hijos que sienten la seguridad del amor de sus padres son más propensos a tomar decisiones sabias, y cuando toman malas decisiones es más probable que aprendan de sus errores y corrijan su conducta futura. Nada es más importante a la hora de enseñar a un hijo a manejar la ira que brindarle amor incondicional. ¿Los videojuegos fomentan la ira? Tony era un niño típico de quinto grado. Aunque le gustaban los deportes más que los deberes escolares, le iba bien en su clase. Después de su entrenamiento de fútbol y de hacer tareas, se le permitía entretenerse con videojuegos. Aprendió sobre los videojuegos que jugaban los niños de sexto grado y en poco tiempo ya los jugaba también. Aunque los juegos estaban clasificados para jóvenes de 17 años, todos sus compañeros los jugaban, de modo que sus padres dieron por sentado que estaba bien. Sin embargo, al cabo de unos meses, los padres de Tony notaron un cambio en él. Su maestra llamó porque se peleaba con otro niño en la clase y era irrespetuoso con ella. En casa se mostraba impaciente con su hermana menor y estallaba con frecuencia. Cada vez que sus padres le preguntaban qué pasaba, se enojaba aún más. Cuando los niños pasan demasiado tiempo con videojuegos, especialmente si son violentos, con frecuencia se vuelven malhumorados, irritables, impacientes y pendencieros. Igual que los adultos, los niños necesitan descansar y recuperar sus fuerzas. La mejor forma de lograrlo es jugando fuera, leyendo un buen libro o abrazando y hablando con uno de los padres. No hay descanso cuando se está frente a una pantalla. Y a pesar de eso, es así como muchos niños pasan todo su tiempo libre. Si no tienen tiempo para respirar y descansar visualmente, los niños se vuelven inquietos y propensos a la ira.
Además, los mundos de la pantalla promueven la velocidad, de modo que un niño que se cría con computadoras tiene poca paciencia para el ritmo de la vida real. Como resultado, cuando un niño tiene que esperar algo, su impaciencia puede fácilmente convertirse en frustración y enojo. Muchas personas quisieran creer que la violencia en los videojuegos, en las películas y en la televisión no afecta a los niños. La realidad es que a tu hijo le afecta todo aquello con lo que interactúa. La violencia en la pantalla es especialmente peligrosa porque no enseña a los niños a relacionarse adecuadamente con las personas. Los videojuegos de disparar y los dramas de televisión enseñan a un niño cómo hacer estallar a alguien, cómo destruir a alguien. Quizás pienses, bueno, es solo un juego o es televisión, no es vida real. No obstante, las investigaciones demuestran que los niños que pasan mucho tiempo viendo películas violentas y con videojuegos violentos son mucho más propensos a involucrarse en actos violentos. Más de 1000 estudios científicos y análisis demuestran que una considerable exposición a la violencia en la pantalla aumenta el riesgo de agresividad en los niños, los hace insensibles a la violencia y les hace creer que el mundo es un lugar más malvado y aterrador de lo que es. Los videojuegos son especialmente peligrosos porque el niño no está observando pasivamente un acto violento, sino que participa en él. Cuanto más participa el niño, más asimilará de esa experiencia. Los juegos también crean un sistema de refuerzo. Un niño recibe recompensas repetidamente por comportamientos destructivos. Si tu hijo se entretiene una o dos veces con juegos violentos, puede que tenga poco efecto, pero si juega varias veces por semana a lo largo de varios años, no saldrá de eso sin verse afectado. Hay correlación entre la ira y la violencia en la pantalla. Debemos ser extremadamente cautelosos en lo que permitimos ver a nuestros hijos. Si te das cuenta de que tu hijo se entretiene con videojuegos nocivos, reduce el tiempo dedicado a ello y fíjate la meta de eliminar por completo los videojuegos violentos. Reemplázalos con otros más creativos que no incluyan violencia y busca amigos que quieran entretenerse con otras actividades aparte de los videojuegos. La ira en línea. Es posible que tu hijo esté enojado no por la cantidad de tiempo que pasa frente a una pantalla, sino por el tiempo que tú dedicas a ello. Muchos hijos se sienten frustrados, tristes y enojados porque tienen que competir con las pantallas para lograr que sus padres los atiendan. Los lugares que eran tradicionalmente usados para interactuar entre padres e hijos se han convertido en zonas de trabajo para muchos adultos. Una madre usa su teléfono con audífonos en el auto, durante una cita en el parque y en fiestas de cumpleaños. Es un comportamiento socialmente aceptable, pero ¿qué comunica a tu hijo si un niño escucha constantemente: espera un minuto, querido, estoy con el teléfono? Esto le hace saber que pasar tiempo con su hijo no es tan importante como lo que sucede en el teléfono. Vivir en la era digital supone nuevos desafíos acerca de cómo manejar las relaciones virtuales y cómo transmitimos esos hábitos a nuestros hijos. Uno de los problemas con la tecnología para los niños es que la pantalla permite actuar de forma anónima y proteger al usuario de sufrir consecuencias. Puede que los niños no digan palabras de odio y enojo contra otros cara a cara, pero pueden entrar en sus computadoras usando un seudónimo y dejar comentarios hirientes o correos desagradables. Los niños pueden desahogar su enojo y frustración con los demás. Nunca ha sido más fácil herir a otra persona. Basta con oprimir un botón. El acoso cibernético usa deliberadamente los medios digitales para difundir información falsa, vergonzosa u hostil contra una persona. Los niños pueden enviar un correo electrónico para burlarse de alguien o enojar a alguien. Puede despreciar a una persona en un chat o publicar una fotografía vergonzosa en una red social.
El acoso cibernético es un pasatiempo peligroso y letal para muchos niños y adolescentes. Casi el 30% de los adolescentes en los Estados Unidos reportan alguna experiencia de acoso, ya sea como víctima, victimario o ambos. Los varones son más propensos a participar en agresiones físicas, mientras que las mujeres tienden más a participar en agresiones verbales, de modo que es sabio supervisar especialmente cómo usan ellas la pantalla para comunicarse. Si descubres que tu hijo acosa a otro niño en la red, una consecuencia puede ser privarlo del teléfono o del iPad durante 2 días por la primera ofensa. Si vuelve a suceder, puedes restringir el uso por más tiempo. Una vez que aprenden que no se les permite participar en ese tipo de actividades en línea, los hijos aprenderán a portarse conforme a tus reglas. Puedes aprender a enseñar a tu hijo a ser cortés en la red mucho antes de los años de adolescencia, cuando tu hijo tiene edad suficiente para enviar un texto o un correo electrónico. Es hora de enseñarle lo que es y lo que no es apropiado decir en línea. Se puede comunicar información como: estaremos esperándote en la puerta principal mañana, o esta noche comí pizza para la cena. Se puede expresar elogios y ánimo. Gracias por escuchar mi historia hoy. O me gustó mucho tu camisa. Pero no se debe usar los aparatos electrónicos para manifestar ira. Nunca debes decir a alguien en línea lo que no le dirías en persona. Si tu hijo aprende a usar las redes sociales para lanzar insultos o vengarse de alguien que lo ha enojado, esto se volverá un hábito dañino que es difícil de cambiar en la vida adulta. Las palabras feas en las pantallas pueden leerse una y otra vez y dejar huellas emocionales en un niño. Enseña a tus hijos a manejar su enojo en la vida real, no en las pantallas. Diálogos provechosos con tu hijo enojado. Si tu estilo ha sido discutir con tu hijo, tal vez puedas romper el modelo diciendo: he estado pensando acerca de nosotros y me he dado cuenta de que no soy muy bueno escuchando. Usualmente cuando experimentas emociones intensas acerca de algo, yo termino enojándome. Realmente quiero aprender a escucharte mejor. En el futuro voy a intentar hacer más preguntas y procurar entender tus sentimientos. Realmente creo que tus ideas y sentimientos son importantes. Si tu hijo está empujando, gritando o lanzando objetos, enfócate primero en la ira y luego en el comportamiento. Es obvio que estás muy enojado. Me gustaría saber qué te molesta, pero no podemos hablar mientras estés enojado. ¿Quieres dar un paseo y hablar al respecto? Si pierdes los estribos con tu hijo, debes estar dispuesto a confesar tu falta. Hijo, lo siento por haber perdido los estribos esta tarde. No controlé mi enojo y la forma como te hablé no fue muy amable. Algunas cosas que dije no se conforman a lo que siento realmente. Eso estuvo mal y he pedido a Dios que me perdone. Quiero pedirte que me perdones. Tu disculpa hará más fácil para tu hijo disculparse en el futuro. Este fue el capítulo 5, la habilidad de controlar la ira.